Bienvenidos, COVID-19 en Tarapacá, un programa especial del Fondo de Medios de Comunicación del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Estamos para conversar hoy día con Manuel Fernández, Seremi de Salud, y el doctor Roberto Galvez, cierto secretario y vocero del Colegio Médico. ¿Qué tal, Seremi? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos en este programa. Bueno, antes que todo, saludarlos. Muchas gracias por la oportunidad y esperamos que este programa sea, digamos, de mucha utilidad a la comunidad completa. Ojalá podamos explicar conceptos y también, digamos, actualizar la información más reciente relativa, digamos, a la situación de la pandemia. Doctor Roberto Galvez, también muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Reinaldo, también por la oportunidad de conversar con nuestro Seremi y explicar a la población la condición que nosotros estamos también en nuestro hospital y cómo vemos los médicos desde este punto de vista la pandemia. Sí, lo primero, Seremi, sería saber un poco cómo nos pilló esta situación, ¿cierto? En enero, febrero ya de este año, ¿cierto? Se sabía que esta situación se iba a complicar a nivel mundial. Y de alguna manera nosotros tenemos un solo hospital, no debe haber sido fácil, digamos, enfrentar esa situación sabiendo que se venía una verdadera ola encima. Bueno, efectivamente, por más que uno puede pretender adelantar planes y acciones, recordemos que el coronavirus surge a mediados de diciembre del año pasado en China. Recién a eso del 31 de diciembre se conoce que existe, digamos, un brote ya más públicamente, se informa la OMS y en las primeras semanas de enero se conoce que existe una nueva agente viral, un coronavirus que no tenía en ese momento ni siquiera nombre y que en la práctica tenía, digamos, un potencial pandémico importante y se empieza a monitorizar. Ya una vez que se declara por parte de la Organización Mundial de la Salud como un evento de salud pública de importancia internacional y el Ministerio a los primeros días de febrero, mejor dicho, el presidente decreta, digamos, este estado de emergencia por calamidad pública, se comienzan a hacer un conjunto de acciones esperando, digamos, llegar a estar preparados frente a la pandemia. Pero este tipo de eventos, como dice la Organización Mundial de la Salud, que son eventos de salud pública con esta magnitud pandémica, te pasa la cuenta por todo lo que estás haciendo, pero también por todo lo que tú hiciste en un conjunto de tiempo hacia atrás. Y la verdad, las cosas que uno puede relatar esta historia una vez que pasemos toda la crisis y podamos ver todo lo bueno y malo que se hizo. En la práctica uno tiene que saber que cuando se enfrenta a estas situaciones debe tener esa capacidad, digamos, de flexibilizar un conjunto de acciones y organizar los recursos. Desde esa perspectiva, bueno, Roberto nos podrá contar de mejor forma cómo fue el preparativo a nivel de redes asistenciales para enfrentar algo que se sabía que iba a pasar, ¿sí? Sabíamos que iba a tener un pic de casos y que ese pic de casos iba a tener un alto impacto en el hospital y en los servicios críticos. Sí, Roberto, disculpe, Manuel, para avanzar un poco con la conversación. Roberto, efectivamente, digamos, cuando supimos que acá teníamos 6, creo, u 8 ventiladores mecánicos y sabíamos de noticias en Europa que de repente habían, no sé, 100 o no sé cuánto, 200 personas conectadas a ventilador mecánico en un recinto asistencial, nos dio mucho susto, digamos. Y efectivamente me da la impresión de que ustedes también, no sé, se desesperaron un poco porque veían que esto era muy, muy fuerte y no estábamos preparados para una cosa así. Bueno, claramente no estábamos preparados. Nosotros como Colegio Médico y acá como jefe de UCI, hace bastante tiempo que nosotros habíamos solicitado la ampliación de nuestra unidad de cuidado intensivo. De hecho, el proyecto todavía está en veremos. Es un proyecto que lleva ya 2 años y que lamentablemente el Ministerio en su momento nos dijeron que no era necesario. Bueno, ahora van a tener que comerse esas palabras porque la verdad es que se ha demostrado fehacientemente que estaba en una situación compleja. Nosotros, ¿qué hicimos? Como sabíamos, nos reunimos justamente con Manuel en marzo de este año y con otras personas, también con el director del Servicio de Salud, también tuvimos reuniones con la Intendencia, también tuvimos reuniones con diferentes personajes de las clínicas, ¿cierto? Los directivos de las clínicas, directivos de los CEFAM, etc. Una reunión que se hizo en el Servicio de Salud en marzo de este año.
y se empezó a proyectar, sabiendo que esto iba a ocurrir. Así que se hicieron ciertos protocolos que partieron en marzo. Nuestro primer paciente fue como a fines de marzo, pero nosotros ya teníamos protocolizado, ya se sabía cómo trasladar los pacientes, quién tenía que verlos, quién tenía que atenderlos, cómo iba a ser el traslado desde, por ejemplo, de la comuna Colchán, Eguara, ¿cierto? Los tenía que traer en el SAMU, tenían que llegar al hospital. Nosotros ya teníamos también visto aquí los flujos internos, por dónde tenía que llegar el paciente, qué examen había que tomarle, etc. Eso fue una preparación que se hizo bastante adecuada y yo creo que eso generó claridad en los procesos. Finalmente, porque nuestro hospital, a pesar de todos los problemas que pudiera tener, nunca hemos dejado de atender ningún paciente. Y posteriormente, en el tema que decías tú, efectivamente teníamos 8 camas de intensivo de UCI y teníamos 12 ventiladores mecánicos, también el proyecto que estaban desde hace bastante tiempo esperando. ¿Qué hicimos? Lo que hicimos fue reconvertir muchas áreas del hospital. Tuvimos que reconvertir nuestra unidad intermedio, que es de mediana complejidad, ¿cierto?, a UCI. Pasamos de 26 cupos de intermedio a UCI. También tuvimos que ocupar otros sectores del hospital, como sectores de camas básicas, como neurocirugía, lo transformamos en una UCI. También ocupamos el pabellón, también lo ocupamos como UCI, también la UCI pediátrica, la transformamos en UCI de adultos. Así que en su momento nosotros llegamos a tener 52 cupos de UCI. Somos la región, el hospital de Chile, que aumentó la mayor cantidad de camas de UCI del país, de 8 a 52. Y eso con el esfuerzo de todos, sobre todo de los funcionarios, de nuestros médicos, nuestras enfermeras, nutricionistas, kinesiólogos, técnicos paramédicos, etcétera. Todos se pusieron la mano en el corazón, ¿cierto? Y empezaron a trabajar doble o triple turno incluso para poder suplir ese problema. Y respecto al tema de la parte técnica de equipamiento, ¿cierto? Hemos tenido la ayuda, mucha ayuda, por ejemplo, de otras regiones, Arica, Antofagasta, que nos prestaron equipo. También hemos tenido ayuda a través del ejército, ¿cierto?, de la donación que le hizo a Coyahuasi. También tuvimos equipamiento de ese tipo, también hemos recibido de algunas empresas, por ejemplo, de mineras, y también del CORE, finalmente con la compra de los últimos 20 ventiladores. Así que en estos momentos nosotros tenemos más de 50 ventiladores mecánicos, tenemos más de 40 cupos de intensivo, es decir, eso se ha logrado con el esfuerzo de todas las personas que en su momento entendieron que este era un problema grave, que había que ponerse la mano en el corazón, trabajar para Iquique, porque además, como muchos saben, nuestra UCI es la única de Iquique, no existe UCI en ninguna clínica, ni tampoco tenemos mutualidades ni hospitales militares, así que desde ese punto de vista nosotros creemos que hemos hecho lo imposible, ¿cierto?, para poder dejar sin dejar de atender, ¿cierto?, ningún paciente, y creo que lo hemos logrado hasta ahora. Sí, Seremi, en ese sentido, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes? También, digamos, porque ha habido este esfuerzo importante que nos comentaba el doctor Galvez, y también un aporte de la empresa privada que no es menor, digamos. Afortunadamente en nuestra ciudad, ¿cierto?, tenemos empresas grandes de la minería que han hecho aportes interesantes, y de alguna manera se logró, digamos, suplir, digamos, alguna falencia que tenía el hospital. ¿Cómo lo evaluaría usted, digamos, a esta altura, ya que llevamos varios meses en esto? Bueno, un poco lo que señala Roberto, esto se entiende, bueno, esta pandemia es un hecho inédito. Mundialmente, por lo menos, existen muy pocas personas que estén vivas que vivieron la pandemia anterior de la fiebre española, pero desde la organización propiamente tal de los recursos, obviamente que es muy inédito en el país. Y recordar que hoy día, por ejemplo, estamos con una red integrada de prestadores. En la práctica, toda la oferta pública y privada pasa en cierto modo, por la articulación del director de servicios de salud, pero sabíamos que existen un conjunto de situaciones que en la práctica los privados tienen un grado de eficiencia para obtener y poner a disposición recursos, y en ese sentido, obviamente, el intendente a nivel del gobierno regional gestionó con las instancias correspondientes para que esto llegara. Pero también lo que dice Roberto es muy importante. Acá siempre se vio esta red no solo como un dique, obviamente la primera respuesta y la respuesta para la gente de Tarapacá la tiene que dar el Hospital de Iquique, pero siempre ha estado en un marco, digamos, integrado, ¿sí?, en el sentido de que somos una red nacional, nos apoyamos con Arica, nos apoyamos con Antofagasta, hemos trasladado gente a Coquimbo, también, digamos, nos ha tocado devolver la mano en esta etapa donde, por ejemplo, Arica tiene una situación un poco más compleja actualmente como que la que tenemos nosotros. En cierto modo, ese concepto de hacer una macro red de prestadores, en cierto modo también viene a
a poner a disposición de los recursos que no solo están en la región, sino que también en el resto del país. Pero sin duda que lo que se hizo a nivel de región de Tarapacá para poder obtener, digamos, la capacidad ventilatoria que se tiene hoy día, ¿sí? Es tremendamente importante, y también da cuenta del esfuerzo de muchos actores que no solamente están en salud, que están en distintos sectores y que vieron esto como una necesidad de poner todos los esfuerzos a disposición, digamos, de la comunidad de la región. Doctor, cuando esto partió, nosotros no tuvimos casos durante 2 o 3 semanas, creo que fue, respecto del resto del país, y había, cierto, todo un clamor ciudadano porque se cerrara la región por evitar, digamos, cualquier contagio, y un poco con la idea quizá un poco optimista, digamos, de que no tuviéramos contagios acá. Pero hemos visto que esto se ha dado prácticamente, ¿cierto?, en todo el país, se ha dado en todo el mundo. Es prácticamente imposible frenarlo, pero de alguna manera se ha ido manejando, ¿cierto? Un día tenemos 100 casos, otro día 50, otro día 70. Eso también nos preocupa porque de alguna manera no hemos logrado todavía establecer algún pic o alguna meseta y decir definitivamente, bueno, estamos bajando. Nos hemos demorado mucho. ¿Por qué ha pasado eso? Bueno, primero aclarar que el Colegio Médico pidió cuarentena bastante antes que ocurriera, finalmente, ¿cierto? Nosotros tuvimos la cuarentena el 15 de mayo y me acuerdo que a principios de mayo nosotros ya estábamos hablando de este tema. Ahora, la cuarentena tiene un objetivo que no es que no existan los casos, porque eso, como lo dices tú, es absolutamente imposible. Yo creo que desde el punto de vista sanitario, lo que nosotros por lo menos proyectamos se cumplió. La cuarentena para nosotros en el hospital tenía un solo objetivo, que era evitar la saturación de la unidad de cuidado intensivo. Porque de otra manera, sin haber tenido cuarentena, lo más probable es que hubiéramos tenido 100, 200 casos requirientes de UCI, que mire que paciente no. Eso es lo que le llaman la última cama. Y eso no ha ocurrido en Iquique gracias a que la cuarentena, aunque se estableció, ¿cierto?, un poco tarde, quizás 2 o 3 semanas después de lo que nosotros habíamos pedido, pero finalmente cumplió su objetivo y lo sigue cumpliendo, a pesar de que el cumplimiento de la cuarentena no es tan fiel como uno quisiera, ¿ya? Ahora, el tema de los números tiene mucho que ver con muchas cosas. La fluctuación, ¿ya? En un principio, probablemente es por la misma enfermedad que tiene una alta contagiosidad al principio. Posteriormente también hay un tema que tiene que ver también con que las personas no han asumido su rol de autocuidado. Es una cosa que hay que decirlo bien clara, porque uno ve, por ejemplo, que después de la festividad de la Tirana hubo 2 semanas después un aumento de casos, lo mismo lo dijo el general Paiva. Efectivamente ocurre eso, cuando hay aglomeraciones se produce un aumento del contagio, y por eso es que nosotros sabemos que esta cuarentena no va a ser tan efectiva en 2 semanas más, porque probablemente vamos a tener más casos después de la fiesta de San Lorenzo. Por lo tanto, la cuarentena tiene una utilidad, pero también depende mucho de las personas, que las personas se queden en casa, que hagan aislamiento social, que es lo más importante, el lavado de manos, ¿cierto?, el uso de mascarilla, pero el aislamiento en el fondo es lo que produce evitar la extensión del virus. Y lo otro que ha ocurrido, que lo hemos conversado también con el Ceremi, es que se pasó a una etapa en la cual las personas venían a tomarse los exámenes al hospital porque había un miedo, ¿cierto?, a estar enfermo, entonces venía mucha gente a tomarse los exámenes con pocos síntomas o con hartos síntomas. Los que tenían muchos síntomas evidentemente venían por la gravedad, pero mucha gente venía solamente con pequeños síntomas. Y ahora lo que ha ocurrido es que la gente ya no está viniendo a tomarse los exámenes, pero sí la Seremía está saliendo a tomar exámenes. Entonces están tomando exámenes en forma aleatoria en el Agrosur, en Alto Hospicio, La Quebradilla, etc. Entonces, cuando lo que se hizo, por ejemplo, en La Tirana, van y toman muchos exámenes, y por lo tanto, ese día van a salir muchos positivos. No sé si me explico, por eso es que la fluctuación es tan importante. Ahora, esa fluctuación nosotros la esperábamos, pero para poder pasar de cuarentena a transición, que son las etapas que nosotros tenemos que ir quemando, ¿cierto?, para poder salir de esto, todavía nos falta, porque esa fluctuación todavía es muy alta. No se ha estabilizado, no tenemos una meseta todavía como para poder decir, sí, podemos salir de la cuarentena y salir a transición, que es el punto que probablemente lo va a explicar el Ceremi, que es el punto que en estos momentos está generando el límite para poder salir de nuestra cuarentena. Sí, en ese sentido, Ceremi, ¿cómo se visualiza la salida, digamos? Porque uno ve, ¿cierto?, otras regiones
incluso ya Santiago, digamos, ¿cierto? Santiago, Providencia, Ñuñoa, en fin, comunas grandes, populosas en la capital, que tienen pocos casos y que ya están en el segundo paso, ¿cierto? En la transición, que es algo que toda la gente espera, digamos, poder, ¿cierto? De alguna manera incorporar una cierta normalidad. ¿Cómo enfrentamos o cómo desde el punto de vista de la autoridad, ¿cierto? Sanitaria se enfrenta a esta etapa? Bueno, recordar que el plan paso a paso tiene 5 fases. Nosotros estamos en la fase inicial, la fase 1, que corresponde a cuarentena, y por lo tanto quienes tienen más rígido el escenario y por lo tanto tienen más prohibiciones y pueden hacer menos cosas. Y a lo que podemos postular en esta etapa es poder pasar a la fase 2, que corresponde a transición, y que en definitiva tiene flexibiliza algunos elementos, pero lo central es que permite, digamos, la circulación en horario no de toque de queda de lunes a viernes, ¿sí? Permite, digamos, el funcionamiento de las empresas no esenciales, y en ese sentido, digamos, se sigue manteniendo la prohibición de los establecimientos, los restaurantes pueden solamente hacer delivery, y eso es lo que nos toca, digamos, para una segunda fase, ¿ya? Y eso está, digamos, directamente asociado a cuál va a ser el comportamiento de la pandemia en nuestra región, y ese comportamiento está medido por indicadores que son súper objetivos. Entre eso está la ocupación, digamos, de lo que es nuestra UCI, y también hace lo que pudiera ser el contexto nacional, que la verdad las cosas está bastante menos exigido que lo que tuvimos en el mes de junio, y la UCI, ahí hay un elemento que nosotros, con los recursos que están puestos a disposición hoy día, así como está organizado el hospital, tenemos una ocupación por debajo, digamos, de lo que es el máximo que se exige. Y luego viene un indicador que ha sido bastante interesante su desempeño, porque es el indicador asociado, digamos, a lo que es la tasa de positividad de los exámenes. La tasa de positividad de los exámenes efectivamente ha ido bajando y ha tenido un repunte, por ejemplo, después de la fiesta de la Tirana, tuvo un repunte, pero luego volvió a bajar la positividad, y esto está muy asociado, digamos, a la búsqueda activa de casos. Tenemos un indicador que tiene que ver con la tasa de reproducción del virus, que es un indicador que cada vez que nosotros tengamos un alza, como la que tuvimos, producto de la Tirana y producto, digamos, también de un brote muy masivo en una parcela de la misma localidad, no juega en contra, porque ese indicador mide cuál es el incremento de los contagiados versus el incremento de los recuperados. Entonces, ahí estamos un poco débiles en ese indicador. Pero el resto, digamos, estamos muy cercanos para poder pasar a la etapa de transición. Pero sigue estando esto de los casos activos. Y los casos activos todavía son muy altos en nuestra región. Pues si uno se compara a otras regiones, cuando lo hacemos comparable a tasas para poder hacerlo medible, cuántos casos activos tenemos en nuestra región comparado, digamos, por 100.000 habitantes, la verdad es que tenemos un alto número y lo hemos bajado. Ojo, que ha ido en descenso, pero aún ese descenso sigue siendo, digamos, muy bajo para lo que se pretende y por lo demás, que es lo que recomiendan las organizaciones internacionales como la OMS. Seguimos manteniendo un nivel alto de circulación que fluctúa entre los 600 casos y los 800 casos en la semana 31, que fue la semana más complicada después de la Tirana, y por lo tanto tenemos que seguir bajando, ojalá llegar por debajo de los 400 casos activos para poder, digamos, consolidar esta recuperación de la región. Y sin dejar de tener en vista qué cosa, evitar que pueda haber un rebrote, porque le ha pasado a otras regiones que han salido de la cuarentena y acto seguido a las 2 semanas han vuelto a cuarentena. Entonces el plan permite, digamos, avanzar, pero también obliga, digamos, a mantener y mejorar los indicadores, porque si no vamos a retroceder. En nuestra región, sigo insistiendo, lamentablemente tenemos una configuración en la cual nuestra región tiene estas fiestas patronales, tiene estas fiestas, digamos, religiosas, que en la práctica generan devoción, generan una conducta que no es la deseable frente al escenario de pandemia. Sí, doctor, también es importante, digamos, saber respecto, digamos, de las enfermedades normales, digamos, ¿cierto? De la gente que normalmente utiliza el hospital, ¿cierto? Que requiere intervenciones, que todos los años, ¿cierto? Ustedes programan, en fin, tienen además una rutina.
llega la gente también accidentada, los politraumatizados, en fin. ¿Cómo han enfrentado esa situación? Porque el hospital ha sido sobreexigido, digamos, en este tema de la pandemia. Sí, bueno, eso es un tema complejo, pero que se ha ido solucionando de a poco este último mes. ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente, el hospital durante los meses de mayo, junio y julio, probablemente el 100% de la atención se está dedicando al coronavirus. Porque además lo que hemos visto es que muchos pacientes que ingresan por otras enfermedades, por ejemplo una colecistitis aguda, un pancreatitis o problemas cardíacos, finalmente también venían con coronavirus. Así que el coronavirus está presente tanto como enfermedad sola, como aislada, como además como enfermedad asociada a otras enfermedades habituales que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que hemos hecho, ¿cierto? Lo que se ha proyectado? El hospital, para poder, en el fondo, poder atender también la demanda que tú dices de otros pacientes, ha generado, por ejemplo, el Estadio Tierra Campeones. La idea es trasladar pacientes que están de leve a mediana gravedad al estadio, con la idea de tener cupo acá para poder operar. Y se inauguró hace muy poquitito, perdón, hace aproximadamente una semana, se inauguró una sala bastante amplia de cirugía mayor ambulatoria. Y aquí se empieza a trabajar desde hace más o menos una semana con la lista de espera. Hay lista de espera de pacientes oftalmológicos, quirúrgicos, hernia, etcétera, que se está trabajando como extrahospitalario. En el fondo, los pacientes ingresan y se está operando, digamos, en un lugar sin COVID. La idea, en el fondo, es que podamos tener una zona del hospital que esté específicamente dedicada para sacar lista de espera y con pacientes no COVID. Los pacientes se les toman los exámenes, obviamente los COVID negativos se tiene que confirmar y posteriormente se está haciendo esto, porque ya sabíamos que esto iba a ocurrir un problema, que la lista de espera iba a aumentar enormemente, así que se están habilitando áreas dentro del hospital, por ejemplo, como te explico, cirugía mayor ambulatoria, medicina, se está abriendo otra vez oncología, etcétera, con la idea de retomar cierto grado de normalidad para que los pacientes que no tienen COVID no se vean afectados mayormente. Eso es lo que se está haciendo ahora. Sí, para ir cerrando, Seremi, ¿qué se espera para, digamos, la etapa ya post-pandemia, desde el punto de vista, cierto, del hospital y en definitiva, digamos, del servicio de salud? ¿Vamos a quedar mejor implementados? ¿Se van a seguir incorporando cierto equipamiento, personal? ¿Qué va a pasar con nuestro servicio de salud, digamos, ya pensando probablemente a fines de año, para el próximo año también, el 2020? O sea, Reinaldo, 2021, perdón. Muy optimista respecto a lo que es la pandemia, tratando de proyectar en la post-pandemia a fin de año. La verdad, las cosas que, según la información que tenemos, nosotros podríamos recién estar pensando en salir de la pandemia, así con un cálculo muy optimista, primer semestre del 2021. O sea, van a ver los efectos de la pandemia, se van a ver durante mucho tiempo, y no solamente en el ámbito de salud, sino que en un conjunto de ámbitos, en educación, los aspectos, digamos, de desarrollo. Pero claramente, yo lo que mencionaba al principio, la pandemia nos viene a pasar la cuenta de todo lo que somos capaces de hacer, pero también de lo que no hicimos hacia atrás. Y obviamente yo creo que para la región de Tarapacá, el terminar el hospital de alto hospicio va a ser, digamos, nos va a poder mejorar nuestra capacidad de respuesta. El iniciar el plan de normalización del Hospital Regional de Iquique, que ahí bien lo señalaba Roberto, acá nosotros tenemos una deuda con el Hospital Regional. El Hospital Regional ha sido la capacidad de respuesta sanitaria de nuestra región desde el año 95, porque las clínicas privadas no tienen capacidad, o sea, las clínicas privadas son muy básicas como para poder responder frente a eventos de este tipo, y ahí obviamente requiere, digamos, los estudios de factibilidad, prefactibilidad, pero ahí debemos hacer una inversión importante en infraestructura, en recursos físicos, en equipamiento, y obviamente también en la dotación de nuestros recursos humanos. En ese sentido, queda mucho que trabajar en materia de salud. Yo, solo un breve minuto para señalar que, así como miramos hacia adentro lo que son las listas de espera en el hospital, nosotros tenemos una profunda necesidad de que la atención primaria también comience a normalizar mucho de lo que es la atención de pacientes crónicos. Todo lo que lo mencionaba el subsecretario Zúñiga, que el 80%, por ejemplo, de las mamografías se había reducido en un 80% lo que era el testeo a través de mamografía, y sabiendo la importancia que tiene, digamos,
en materia de prevención del cáncer de mama, o lo que son, digamos, los PAP, las mujeres, todo lo que está asociado, digamos, a la hipertensión, a los programas cardiovasculares. Nosotros tenemos, la pandemia va a tener, digamos, datos objetivos de cuántos enfermos, de cuántos fallecidos, pero vamos a tener una lista también de impactos negativos que también vamos a tener que sumar producto, digamos, del retraso que ha significado el tener este nivel de reducción de las actividades en todo tipo de cosas. Y eso es muy importante tenerlo presente porque la post-pandemia va a significar retomar muchas cosas. Ya deberíamos estar retomando para evitar tener más enfermos crónicos descompensados, para tener menos muertos producto de infartos, de problemas, digamos, que podrían prevenirse con un control adecuado en atención primaria. Doctor, por último, ¿el Hospital de Alto Hospicio, digamos, va a venir a ser la solución de este problema o solamente una parte de la solución y hay que también con el hospital nuestro, digamos, mejorar muchas cosas? Mira, lo que pasa es que hay que definir cuáles son los objetivos del establecimiento de salud. La salud se define o se establece, ¿cierto?, que hay una atención primaria, secundaria y terciaria. La salud primaria, como dice nuestro CEREMI, tiene que ver con los CEFAM, los consultorios, los SAPU. La secundaria tiene que ver con lo que es la atención de especialistas dentro del hospital, lo que le llaman los consultorios adosados de especialidad. Y en tercer lugar, la atención terciaria, que es la atención de especialidades quirúrgicas, hospitalizaciones, unidades de cuidado intensivo, pabellones. Eso es más o menos la distribución. ¿Cuál es el asunto? Nuestra población ha aumentado enormemente desde el año 94, 95, de que se construyó este hospital, hasta el año 2020, ¿cierto? Teníamos una población de 100.000 habitantes y ahora tenemos 400.000 personas viviendo en nuestra región. Y por lo tanto hay que pensar, y la proyección tiene que ser, qué tipo de medicina nosotros queremos entregar a nivel terciario y secundario para nuestra población. Ahí es donde está la pregunta. Entonces, el Hospital de Hospicio tiene un objetivo, que va a ser atención principalmente quirúrgica, pero básica. Es decir, a pesar que tiene 270 o 280 camas y tiene 7 pabellones, su objetivo es un hospital de mediana complejidad. No es un hospital de alta complejidad. Nosotros, por ejemplo, en nuestro hospital hacemos coronariografía, se hace, por ejemplo, la donación de trasplante, tenemos hospital atención de quemado, atención del infarto, ¿me entiendes? O sea, es otro tipo de atención. Por supuesto que va a suplir muchas de las falencias que el hospital tiene, sobre todo lo que es probablemente la atención pediátrica y la atención obstétrica, la atención de la mujer embarazada, probablemente se va a hacer mucho mejor, más cercana, ¿cierto?, a la población de Hospicio, que son casi 200.000 habitantes también, va a tener mucho más cerca la atención. Pero su objetivo finalmente no es suplir la atención del Hospital de Iquique. Eso es lo que yo quiero dejarte claro, Reinaldo. ¿Y cuál es el objetivo? Como muy bien dice nuestro CEREMI, la pandemia ha desvelado la falencia que tenemos nosotros en la atención secundaria y terciaria en nuestra ciudad. ¿Y cómo lo podemos solucionar eso? Obviamente la normalización es el proceso final. ¿Qué significa? Hacer el análisis en nuestro hospital. Considerando el Hospital de Hospicio, necesita agrandarse, crear una torre, crear diferentes elementos y claramente nosotros sin hacer ningún estudio ya sabemos eso. ¿Por qué? Porque hay mucha lista de espera quirúrgica, hay mucha lista de espera de pacientes, por ejemplo, que se tienen que controlar en especialidad. Y en ese contexto, ya lo hemos conversado, de hecho lo conversamos con Rubén del CORE, ¿cierto?, con Rubén Berrío, lo conversamos con gente del CORE, que nuestro hospital tiene que crecer, y tiene que crecer, ojalá, haciendo lo que se llama el Centro Diagnóstico Terapéutico. No sé si te acuerdas cuando hicimos esto del CORE en 2013, tú me preguntaste y más o menos fue una pregunta similar, y estamos ya 7 años después y no hemos avanzado nada. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Por qué necesitamos un Centro Diagnóstico Terapéutico? ¿De qué se trata? Se trata de un hospital nuevo, pero sin camas. Un hospital moderno, un hospital que sea capaz de entregar, por ejemplo, atención rápida para radiografía, escáner, que el paciente llegue en la mañana y en la tarde ya esté con todos sus exámenes listos. Algo similar a lo que es el Hospital Solidario de Tacna, pero obviamente con mucho mayor tecnología. Y yo me pudiera, por ejemplo, hospitalizar en la mañana de, por ejemplo, una hernia y en la tarde operado para la casa. Y eso es lo que tenemos que tender, hacer un hospital de tecnología de punta. Y eso lo podemos hacer en nuestro hospital y eso se llama CDT. Luego conversamos también con el intendente, él también está de acuerdo, nosotros en realidad estamos todos de acuerdo, de que tiene que haber una mejoría de la atención secundaria y terciaria en nuestra región. Y la única forma que podamos hacerlo es con este tipo de construcciones que en el fondo van a suplir una necesidad que es de la población, que tiene que ver con la atención secundaria y terciaria. Es decir,
¿Cuál es el problema del hospital de Iquique? Nosotros, por ejemplo, atendemos el 100% de las emergencias, de las cirugías, por ejemplo, traumatismos, quemaduras, todo. Pero ¿qué se queda afuera? Se queda afuera los pacientes que tienen cirugías que pueden esperar. Por ejemplo, una artrosis de una mano, qué sé yo, una artrosis de cadera. ¿Me entienden? Entonces esos pueden esperar. Y muchas veces esperan 10, 20 años y en ese proceso fallecen. Por eso es que es muy importante que nosotros demos solución a eso. Y la única forma no es construir otro hospital, por ejemplo en el sector sur o algo así, no, porque ahí doblaríamos los recursos. Lo que hay que hacer es construir dentro de nuestro mismo hospital un edificio grande, 10.000, 20.000 metros cuadrados, que dé solución rápida, efectiva, ambulatoria a los procesos quirúrgicos y médicos de especialidad, endoscopía, ese tipo. Eso es lo que necesitamos. Y ojalá que esto, que ya lo estamos conversando en 2013, ¿cierto? Hasta ahora, ojalá que post pandemia la reflexión sea, bueno, ahora sí nos dimos cuenta que necesitamos esto. Ojalá que sea así. Sí, bueno, de todas maneras yo creo que nos hemos dado cuenta, doctor, así que nos hemos dado cuenta, se han dado cuenta ustedes, digamos, que son los que tienen ahí, ¿cierto?, el apremio diario, pero también nos hemos dado cuenta nosotros, ¿cierto?, que somos los que vivimos en la región y por lo tanto vamos a sacar lecciones de esta pandemia. Queremos agradecerle, ¿cierto?, al doctor Roberto Galvez, jefe de la UCI, secretario y vocero del Colegio Médico, por acompañarnos en esta entrevista, también por supuesto al Seremi de Salud, Manuel Fernández. Muchas gracias. Muchas gracias, Reinaldo. Gracias, Manuel. Muchas gracias al programa, Reinaldo, por llevar esta entrevista. Bien, este ha sido el programa entonces, ¿cierto?, COVID-19 en Tarapacá, que ha hecho Iquique Televisión y que es financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno.